lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, le diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso ellos les respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago tales cosas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el sábado de el último día de la semana, de la octava semana del tiempo ordinario. En nuestro calendario estamos con Marcos en el capítulo 11, versículos 27 al 33, que trata acerca de con qué autoridad hace lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué a veces los hijos y las hijas no obedecen a su padre o a su madre, hermanos y hermanas? ¿Qué habrá en el fondo? ¿Por qué a veces los hijos y las hijas como que desautorizan a sus padres, no? ¿Cómo es que uno pierde la credibilidad para que otros sean influenciados por la autoridad que tenemos? Porque tenemos autoridad en la vocación cristiana. ¿Por qué un esposo pierde la autoridad? ¿Por qué un esposo no es obedecido, respetado o ya no tiene influencias sobre la esposa o el matrimonio o la misma esposa? ¿Por qué ha perdido la autoridad? ¿Por qué no es respetada? Estas preguntas son válidas, hermanos y hermanas, en el pensamiento y la reflexión de la palabra de Dios hoy. ¿Qué cosas llevan, hermanos y hermanas, a que perdamos la autoridad? O que alguien se cuestione o nos pregunte: ¿estás autorizado? Esa pregunta también es clave. Todo eso tiene hoy respuesta en la palabra de Dios y vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Y vamos a empezar con la idea fuerza que tenemos para hoy, hermanos y hermanas. Nadie tiene más autoridad que aquel que es libre. Nadie tiene más autoridad que aquel que es libre. Y lo vas a entender en lo que vamos a reflexionar hoy sobre la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Mire, y aquí hay un principio básico que no podemos olvidar en términos de autoridad, de credibilidad, de no ser desautorizados, ¿no? De que no vengan a preguntarnos: ¿estás autorizado para hacer lo que estás haciendo? Pues mire, hermanos y hermanas, si nosotros le pedimos a Dios que rinda cuenta Él de lo que hace, primero tú y yo vamos a tener que entender que nosotros somos los que tenemos que rendirle cuentas a Dios acerca de lo que nosotros hacemos. Si esa parte está inconclusa, donde yo primero soy el que tengo que rendirle cuentas a Dios, es imposible que yo me atreva a pedirle a Dios que me rinda cuentas a mí. Esta palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en el versículo 28, mira lo que dice: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Esa es la clave de la discusión que va a haber hoy y de lo que envuelve la enseñanza que tenemos todos hoy que entender, ¿no? ¿Con qué derecho? O sea, ¿quién te autorizó? Esta discusión, hermanos y hermanas, que nosotros vemos hoy es provocada porque Jesús, como ayer vimos, purificó el templo. Entró a la casa de Dios y lo que encontró, hermanos y hermanas, fue un total desorden en la casa del Padre. ¿Sabes qué? Estas personas que le hacen la pregunta a Jesús hoy acerca de la autoridad que tiene para hacer lo que hace, ellos eran
los que tenían responsabilidad primaria de mantener en orden el templo, hermanos y hermanas, los sacerdotes del templo, los escribas y los ancianos, que son los que están provocando hoy la discusión. Jesús purificó el templo y eso tú y yo lo sabemos, hermanos y hermanas. Y purificó el templo porque ellos mismos habían permitido que el templo dejara de funcionar, que el templo dejara de responder al plan de Dios. Y entonces lo que Jesús encontró y notó es que el templo ya no respondía al plan ni a la obra de Dios ni a lo que mandaba Dios, respondía más bien a los intereses económicos de los negocios de los sacerdotes, con la venta de los animales, con el intercambio de las monedas, con los impuestos que se cobraban. O sea que, hermanos y hermanas, aquello se había convertido en un mercado, como dijo nuestro Señor Jesucristo. A eso era que estaba sirviendo, a los intereses económicos y a los privilegios que obtenían ellos cuando hacían este tipo de transacciones económicas en pleno templo. Ya eso nosotros lo tenemos claro y lo hemos visto en otras ocasiones, hermanos y hermanas. Por eso se sintieron como que camino a desautorizar lo que Cristo hizo purificando el templo, poniendo en tela de juicio su credibilidad o quién te ha autorizado, porque nosotros no reconocemos que tú tengas esa autoridad para hacer lo que tú hiciste. En el mundo en que tú y yo vivimos, en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, nosotros en el mundo en que vivimos, nos movemos y existimos, nos preguntamos, ¿quién tiene la autoridad final en nuestras vidas? ¿No te has hecho tú esa pregunta en algún momento? ¿A quién tenemos nosotros que obedecer en esta vida? ¿No? ¿Quién tiene autoridad sobre los hijos? ¿No te has puesto tú a preguntar eso? ¿Quién tiene más autoridad, hermanos y hermanas? ¿El padre? ¿Quién tiene más autoridad? ¿La madre? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El esposo o la esposa? Y finalmente, la autoridad, ¿no? ¿Viene de Dios o viene de los hombres? Todo eso lo podemos ver nosotros en respuesta hoy a lo que estamos tratando en este evangelio y en su reflexión. Jesús hoy nos enseña, hermanos y hermanas, que la única autoridad legítima viene de Dios. El origen de toda autoridad viene de Dios. El origen de la autoridad de los padres y de las madres sobre los hijos. Los hijos van a entender que viene de Dios. La autoridad de un padre, de un esposo y de una esposa en el matrimonio viene de Dios. La autoridad del Papa viene de Dios, de los cardenales viene de Dios, de los obispos viene de Dios, de los sacerdotes viene de Dios. O sea, Jesucristo nos enseña eso, hermanos y hermanas, en primer lugar, y uno no puede ponerse realmente a debatir eso cuando estamos bautizados, cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesús nos enseña que la única autoridad competente y legítima viene de parte de Dios. La autoridad legítima a Jesús, hermanos y hermanas, le viene de parte de Dios. Y lo que dice Jesús en esta palabra tiene autoridad. Y esa autoridad viene de parte de Dios. Pero para esta gente, hermanos y hermanas, para esta gente que están hoy pues confrontando a nuestro Señor Jesucristo, la autoridad no viene necesariamente de Dios, porque esta gente tiene todo en desorden. Viene del Sanedrín, de ahí es que surge la autoridad. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, los que tienen autoridad, que el origen es del Sanedrín, pues se supone que estén sujetos al Sanedrín para poder actuar. Entonces por eso le cuestionan a Jesús: Sanedrín no te ha dado ninguna autoridad a ti. Entonces, ¿cómo tú estás haciendo las cosas? ¿En el nombre de quién? ¿Y quién te ha autorizado? ¿Cómo tú te crees competente para estar purificando el templo, decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios? ¿De dónde te sale a ti esa autoridad? Por eso, hermanos y hermanas, Jesucristo les quiere enseñar a ellos y también nos quiere enseñar a nosotros que verdaderamente ellos deben, por lo tanto, cumplir y ejercer una gran función que tienen. Y parece que no lo están haciendo. Estas personas que vienen buscando la autoridad, de dónde es el origen de la autoridad de Jesús, tienen que identificar cuando una persona actúa con autoridad divina o cuando no. O sea, si ustedes no han resuelto eso en lo que les compete a ustedes aquí en el templo y con el pueblo, si ustedes no saben distinguir qué viene de Dios, qué viene de los hombres, qué autoridad viene de Dios, qué autoridad viene de los hombres, ¿cómo se atreven a preguntarme a mí de dónde me viene mi autoridad? Eso es lo que Jesucristo está diciendo en pocas palabras, hermanos y hermanas.
Y de hecho, hermanos y hermanas, por eso es que Jesucristo usa el ejemplo de Juan el Bautista para ver si ellos han identificado la autoridad con la que Juan el Bautista está haciendo las cosas. Por eso él les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Eso está en el versículo 30 de hoy. ¿Por qué le sacó Jesucristo esa pregunta? Pues, hermanos y hermanas, o sea, ¿de Dios o de los hombres? O sea, ¿con qué autoridad está haciendo Juan el Bautista lo que está haciendo, bautizando en el Jordán? O sea, ¿de dónde le sale esto a este hombre? ¿Viene esa autoridad del Sanedrín? ¿Se la dieron ustedes? ¿Ah? ¿O le viene realmente de Dios? La respuesta de ellos, hermanos y hermanas, como hoy hemos escuchado, es que dijeron ellos, no sabemos. Eso está en el versículo 33. Le dijeron a Jesús finalmente, no sabemos. O sea, no sabemos identificar de dónde le viene la autoridad a Juan el Bautista, si es de Dios o es de los hombres para hacer lo que está haciendo. Pero realmente era una mentira, hermanos y hermanas. Ellos sí sabían de dónde venía la autoridad de Juan. Ahora ellos lo que hacen es que antes de responderle a Jesús se pusieron a discutir entre ellos cómo le iban a responder, porque pensaban que si le respondían a Jesús, que sabían que Juan el Bautista actuaba en el nombre de Dios y con la autoridad de Dios, entonces tenían que reconocer que Jesucristo actuaba con la autoridad de Dios. Miren lo que dicen los versículos 31 al 32 de cómo esta gente elaboró su respuesta para no comprometerse en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y actúa con la autoridad de Dios. Versículo 31. Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Lo que leímos en el versículo 33. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, estamos viendo aquí cómo está esta gente resolviendo las cosas. Pues entonces, ¿qué podemos resumir? Pues si no han solucionado, hermanos y hermanas, el problema o la situación del origen y la autoridad por la cual Juan el Bautista bautizaba, no tienen derecho, hermanos y hermanas, a estarse cuestionando la autoridad de Jesús. Eso queda claro ahí. Lo que Jesús nos enseña también hoy es, hermanos y hermanas, que si una persona no cree en el mensaje de los siervos de Dios, tampoco va a creer en Jesús. Si una persona no cree en la autoridad de la palabra de Dios, tampoco le cree a Jesús. Si una persona no cree legítimamente a lo que alguien nos dice acerca de Jesús, legítimamente, tampoco le va a creer a Jesús. Porque algo ha pasado, hermanos y hermanas, que no le creen. Y esto Jesucristo hoy lo pone en nuestro pensamiento y en nuestra reflexión para que nosotros podamos ver y solucionar que hay mucho más allá en esto de si estás autorizado para hacerlo, que va a denotar que algo está pasando para que estemos siendo vistos por personas que hemos perdido la credibilidad, no tenemos autoridad, o que nos desautoricen porque no estamos representando en competencia lo que es verdaderamente la autoridad. En el fondo, hermanos y hermanas, cuando se hacen estas preguntas, lo que se está rechazando es la autoridad de Dios en el campo religioso, en el campo espiritual, en el campo de la palabra de Dios. En el fondo, este cuestionamiento es cuestionarse lo que está en el origen, y lo que está en el origen de las cosas de Dios es la autoridad de Dios, es el mismo Dios, hermanos y hermanas. Esa respuesta de los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo no es una respuesta falsa, totalmente falsa. Es una excusa para que quede disfrazado realmente todo lo que tenían detrás, hermanos y hermanas. Y lo que tenían detrás, vamos a ver que era, tenían su vida comprometida con las cosas inmorales, tenían su vida comprometida con lo que no era el plan de Dios, con sus intereses personales. Eran esclavos, hermanos y hermanas, del dinero. Estas personas en aquel tiempo vivían de privilegios que brotaban y que emanaban precisamente de lo que hacían en el templo, con las ventas, con los cambios, con todo aquello que estaba envuelto allí. Sus vidas estaban comprometidas
y por eso no querían que quedara eso allí pues descubierto, o que ante los demás se diera a conocer lo esclavos que eran de no poder contestar con libertad a las preguntas que le hace Jesucristo. Por lo tanto, este no sabemos es falso, porque no es un problema de conocimiento. Estos eran líderes religiosos y tenían conocimiento y tenían inteligencia y tenían sabiduría, hermanos y hermanas. Por eso elaboraron una pregunta, una contestación que tapara las cosas. Lo que está en el fondo aquí es que ninguno de ellos, hermanos y hermanas, tenía disposición para obedecer la voluntad de Dios. Por eso habían convertido el templo en una guarida de ladrones. No había en ellos la disposición para cumplir la voluntad de Dios. A veces cuando una persona se cuestiona la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Papa, la autoridad de los que están, los líderes religiosos, hermanos y hermanas, lo que se están cuestionando es la autoridad de Dios. En el fondo, si estamos casados como sacramento, si nos cuestionamos ciertas autoridades, padre, madre, esposo, esposa, estamos cuestionándonos la autoridad de Dios, porque en la vocación cristiana la autoridad es Dios, el origen es Dios en el sacramento del matrimonio. En la vocación cristiana de padre y madre, la autoridad, el origen es nuestro Dios. ¿Quién se entiende que no está pues comprometido a obedecer en esos casos? Si esa vocación viene de Dios, estamos poniendo en tela de juicio la autoridad de Dios, porque eso es lo que está en el fondo. Así las cosas, hermanos y hermanas. ¿Qué conclusión podemos tener hoy sábado acerca de cómo termina la semana octava? Que nos sirva también de resumen para darnos ya pues de comienzo el próximo mañana domingo con otra nueva semana. Pues mire, la autoridad que tanto se menciona aquí en el texto de hoy, en el pasaje de hoy, contiene, si lo hemos entendido bien, ese debate de la autoridad, el secreto del camino de fe y el crecimiento espiritual. Ahí está el crecimiento, hermanos y hermanas. Camino de fe, el crecimiento espiritual está aquí ya simbolizado por lo que es la autoridad. Para Jesús, hermanos y hermanas, la autoridad, y escucha esto bien, nunca es una cuestión de poder, nunca es cuestión de un dominio a la fuerza sobre nadie. La autoridad para Jesús no es eso. Por lo tanto, un padre o una madre no puede utilizar la autoridad en dominio, con poder, hermanos y hermanas, tal vez con venganza, con un manipular la autoridad, con temor, con miedo, con castigo. Pues, hermanos y hermanas, Jesucristo nunca vio la autoridad en ese sentido de poder y de un dominio a la fuerza sobre los demás como para tener súbditos, esclavos. Nunca lo vio así. Y nunca ninguno de nosotros en las funciones que estemos en el mundo tenemos que verlo así. En hebreo, que fue la palabra que Jesucristo utilizó en este texto bíblico, hermanos y hermanas, la palabra autoridad significa hacerse igual a. Eso es autoridad para Jesús. Hacerse igual a. Lo que denota la palabra autoridad que utiliza Jesucristo es, hermanos y hermanas, hacia dónde nos quiere conducir Jesús con sus actos y con sus obras. La autoridad que ejerce Jesucristo sobre nosotros es hacernos igual a alguien, conducirnos con esos actos que hace Jesús con autoridad, con esos actos y obras que hace Jesús, hermanos y hermanas, que deben de influenciar nuestra vida. O sea que con su autoridad, hermanos y hermanas, nos quiere conducir a quien, a Dios Padre, y en una relación de ¿qué? De amor. Eso es autoridad para Jesucristo. Todo cuanto hizo Jesucristo en la purificación del templo fue que esto se iguale a lo que Dios quiere, que el plan de Dios esté presente en el templo, que la voluntad de Dios esté presente en el templo, y que sean conducidos los actos en el templo hacia el Dios Padre del cielo. No hay otra forma de hacerlo, y en una relación que debe haber en el templo de amor, y no la había. Esa es la autoridad que está usando nuestro Señor Jesucristo. No es mala, conduce hacia el bien. Eso nos enseña hoy también, hermanos y hermanas, que nadie tiene más autoridad que aquel que se siente libre. Escuche eso bien. Nadie tiene más autoridad que aquel que se siente libre. Si Jesús
hermanos y hermanas, se hubiese sometido a la autoridad de esos líderes religiosos de aquella época, hermanos y hermanas, no hubiese tenido ningún tipo de autoridad. Hubiese perdido credibilidad en la situación que estaba aquella gente. Porque aquella gente tenía su libertad comprometida con los intereses del mundo. Y por eso habían perdido la credibilidad. Por eso nadie creía en ellos. Y por eso nadie creía que tenían autoridad, hermanos y hermanas. El que obedece la autoridad de Dios, hermanos y hermanas, sobre todas las cosas, es la persona que menos ataduras tiene con el sistema del mundo, con lo material, que menos dependencias tiene con el espíritu del mundo, hermanos y hermanas, que menos esclavitudes tiene con la mentalidad, la obra, los caminos, los proyectos, los deseos del mundo. Eso es básico, hermanos y hermanas. El que obedece a Dios, la autoridad de Dios, hermanos y hermanas, es una persona completamente libre. Y Cristo es una persona completamente libre. Cristo no está comprometido, por eso hace lo que hace. Ellos, por el contrario, no hacen lo que tienen que hacer porque están comprometidos y han perdido toda autoridad visiblemente ante su pueblo en aquel momento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo está en auténtica libertad. Cristo está, hermanos y hermanas, en la verdadera libertad cuando actúa como actúa. El padre tiene que estar en libertad para actuar. La madre tiene que estar en libertad para actuar con autoridad sobre los hijos. Si tiene ataduras, tiene dependencias, si no hace lo que dice, pierde credibilidad. Los hijos no obedecen. Igual con el cura, igual con el papa, igual con los obispos, igual con el líder social, con quien sea. Si su vida está comprometida con esclavitudes del mundo, con dependencias del mundo, con cosas que son de pecado, pierde autoridad, pierde credibilidad si no ha roto, si no ha corregido, si no ha cambiado. Y eso es lo que a veces pasa en el mundo. ¿Cómo pierde autoridad la gente? Porque sus vidas están comprometidas con cosas que no son de Dios. Y por lo tanto, al estar comprometidas, crean dependencias, esclavitudes que los demás, al ver eso, desautorizan a la persona o no le creen. Entonces, en el matrimonio hay que hacerse esa pregunta, en la familia hay que hacerse esa pregunta, en el grupo apostólico hay que hacerse esa pregunta, en la asamblea cristiana hay que hacerse esa pregunta. Porque eso es lo que emana de la reflexión de la palabra de Dios hoy. Para tener, hermanos y hermanas, autoridad, la libertad que tenemos no puede estar comprometida con estas esclavitudes, no puede estar comprometida con estas dependencias, hermanos y hermanas. Seremos desautorizados de alguna forma. ¿Por qué? Porque hasta el mismo ejercicio de la libertad ha caído en abuso. Y cuando la libertad cae en abuso, eso es libertinaje, hermanos y hermanas. Y de ninguna forma una persona en libertinaje, como estaban esta gente en el templo, haciendo lo que estaban haciendo en la casa de Dios, pleno libertinaje, jamás se puede creer en ellos y jamás se puede creer que tienen legítimamente la autoridad que viene por parte de Dios. Todo eso está en el cuestionamiento de la palabra de Dios hoy. ¿Estamos autorizados, hermanos y hermanas? Preguntará alguna gente. Hijos, esposos, esposas, feligreses. Vamos a darle un sí cuando corregimos nuestra vida, cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando somos libres verdaderamente en lo que hacemos, cuando entendemos y realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pues hermanos y hermanas, vamos a orar. Una vez reflexionado el Evangelio, vamos al salmista. En el Salmo 62 que la iglesia propone en nuestra reflexión también. De ti tiene sed mi alma, hermanos y hermanas. Claro que sí. El origen de la autoridad, el origen de lo que soy yo y mi libertad, hermanos y hermanas, siempre tiene que tener sed de las cosas de Dios. Por lo tanto, al orar este salmo vamos a pensar como padre, como madre, como personas que estamos en posiciones que necesitamos credibilidad, hermanos y hermanas, para hacer y tener la autorización para ayudar a los demás a conseguir lo que quieren delante de Dios. Oremos. Por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder. Pues tu amor es mejor que la vida, y mis labios tu gloria cantarán. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana, domingo, día del Señor, nueva semana del tiempo ordinario. Te esperamos aquí
para la palabra de Dios y su reflexión. Con el favor de Dios, que te vaya bonito en todo cuanto hagas hoy. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.